la noticia. Encontramos con más en la revista y estamos ya con invitados especiales a esta hora de la mañana. Nos acompaña la presidenta del Consejo Municipal Desiree Bravo junto al abogado Wilder Vaca, que es secretario de asesores del Consejo. Ambos muy buenos días, bienvenidos. Hay una posibilidad de que se inhabilite una candidatura suya a futuro. ¿Usted ya ha hecho las consultas pertinentes, presidente? Bueno, ha salido una resolución que inhabilita a todos los concejales que no renunciamos hasta el 22 de enero del 2010. Nosotros no renunciamos porque no era que no hubiéramos querido renunciar, sino que sale en la Constitución un artículo transitorio que manda a la Cámara de Diputados que saquen una ley para que prorroguen el mandato de los concejales, ¿no? Porque si hubiera sido que era ilegal que nosotros hubiéramos estado en el cargo sin renunciar, prácticamente como dice esa resolución, en el 2010 la UCS hace una consulta a la Corte Electoral, que antes se llamaba, donde dice que el señor Oscar Vargas, el señor Enrique Landívar, la señora Carol Vizcarra y mi persona estaríamos inhabilitados porque no renunciamos. La Corte Electoral le contesta y le dice que hay una ley que nos habilita para que nosotros como requisito no hubiera sido renunciar. La UCS hace un amparo constitucional. El amparo constitucional dice sí que hay una ley que ampara y que dice que nosotros no tenemos que renunciar, porque en la Constitución hay un artículo transitorio que por única vez manda a que los consejos no renunciemos. Ese amparo da a favor de nosotros los 4 concejales. Se va a Sucre a revisión. En Sucre dice que que esa ley era constitucional y que nosotros nos permitía no renunciar. Doctor, ese mismo argumento se utilizaría en estas circunstancias para evitar la inhabilitación de los concejales. Mire, esta circular que ha salido no alcanza al ámbito de la concejal Desiree Bravo. En el principio de que ella goza de una situación que se llama cosa juzgada, existe una sentencia constitucional que ratifica la resolución 040-2010 de la Corte Electoral, en la que plantearon su inhabilitación al amparo de decir de que ella no había renunciado. Es claro a la Constitución Política del Estado en su disposición transitoria primera y cuarta. En la primera lo manda el Congreso a que dicte una ley. En la ley del régimen electoral transitorio se dictó, y esta ley del régimen electoral en su artículo 27, numeral 9, dispone que no tendrán que renunciar los concejales, o sea, no se aplicará el artículo 238, numeral 3 de la Constitución, el que renunciaron 90 días, o sea que la Constitución manda que se elabore una ley. La ley dice no van a renunciar. Concejal, si antes se había dicho esto mediante una ley, ¿por qué es que sale una resolución del TCE ahora? ¿Usted cree que haya alguna intención escondida detrás? Yo creo que sí, y le digo por qué. Porque el 4 de junio aquí Unidad Demócrata pregunta al Tribunal Electoral, donde le dice, en caso de que un parlamentario que haya ejercido durante 2 gestiones consecutivas, 2005 y 2009, puede proceder a candidatear por un periodo más, y el Tribunal Constitucional, la señora Vilma Velasco, presidenta del tribunal, dice que sí. Aquí está claro, ella saca esta resolución y lo habilita. El caso es, por ejemplo, del señor Andrés Gallardo, que es un diputado que está en su tercera reelección y tampoco no renunció, ¿ya? Y aquí está claro que dice todas las autoridades podrán ir a una
nueva reelección, porque es su periodo. Aquí dice con la ley 381, no, doctor, habilita, o sea, los habilita a ellos, y con esta misma ley, la 381, nos habilita a nosotros los concejales. Bien, entonces ya se ha enviado toda esta documentación, la consulta correspondiente al Tribunal Supremo Electoral, ¿han recibido ya una respuesta? Se ha planteado una consulta al órgano electoral, no hemos recibido una respuesta, pero es importante ratificar lo siguiente. Es importante ratificar que ya se le consultó a la presidenta y la presidenta textualmente dice: todas las autoridades y representantes nacionales elegidos democráticamente se encuentran cumpliendo su primer periodo de mandato. O sea que para ella la Constitución marca el primer periodo y no lo hace atrás, y lo dice ella firmado. Y contradictoriamente ella dicta una circular demandada por el Pleno del órgano electoral que dice lo contrario. Entonces, es una contradicción legal que ella misma estaría anteponiéndose. En una dice sí y en otra dice no. Pero van corriendo los plazos, ¿y qué pasa si no hay una respuesta a tiempo? Usted podría quedar inhabilitada. A mí no es una preocupación el tema de la inhabilitación, pero yo siempre digo, ¿será que hay bolivianos en este país de primera, bolivianos de tercera? ¿Por qué en julio ella saca esta circular? Sería porque era una elección nacional, que podía haber escándalos porque habilitaban a la candidatura del presidente de la República, el señor Evo Morales, iba a inhabilitar a otras personas, y eso iba a ser internacionalmente prácticamente un escándalo. Habían veedores de todos los países. Eso es lo que yo puedo creer, para que después la señora pueda sacar esta circular. O sea, no, hasta este momento no lo entiendo. Y como dice usted, pasan los plazos, no nos contestan, porque nos deberían contestar, ¿no? Como ciudadana, cualquier persona que manda a una oficina pública tiene que tener una respuesta. No nos han contestado. Se ha hecho una consulta también al Tribunal Constitucional a Sucre, pero, o sea, yo no es que estoy desesperada por el cargo, porque yo he sido suspendida, he trabajado igual, me han metido presa, han hecho de todo, igualito he seguido trabajando. O sea, del lugar de donde yo esté, voy a trabajar, porque al Consejo la gente no solamente va por problemas municipales, la gente que va de los barrios a que nosotros lo podamos ayudar, va sobre todos los temas. Entonces, pero no concejal, no es una ser preocupación habilitada para las próximas elecciones, y ante esta contradicción que dice el abogado se ve en estas posiciones, ¿ustedes podrían asumir medidas en otras instancias tal vez? Porque bien lo decía, se ha asumido una posición para habilitar la candidatura de presidente y ahora se asume otra para perjudicar a los demás. Claro, pero no es solamente la del presidente de la República, ella habilita a diputados. El caso del diputado Zabaleta, el diputado, de los que conozco, del diputado Andrés Gallardo, de muchos diputados. O sea, sí lo hicieron, no es solamente lo del Para presidente. las elecciones nacionales sí podían, pero para las subnacionales no. No, o sea, eso ¿Es por un tema de oposición? Oficialismo y oposición. Yo algo creo que, para mí, que no querían un escándalo, pero la ley a nosotros nos permitía, yo he tenido amparo, hemos tenido todo, o sea, la ley nos lo permite. Y yo digo, voy a seguir peleando, porque no se puede manejar la democracia así. Pero ahí va mi pregunta, ¿peleando ante quiénes? ¿Qué es lo que puede hacer? Ante el tema legal y no... Ante el Tribunal Constitucional. Ante el Tribunal Constitucional, y pasará esto y voy a seguir, porque creo que lo que nosotros hemos hecho ya estaba bien hecho. Entonces, yo creo, porque si a mí la Constitución me mandaba a que mi mandato se prorrogue, no fue, porque en ese momento yo podía haber renunciado, pero nos decían que no era requisito haber renunciado
porque la Constitución nos decía que podíamos no renunciar. En este momento nos dice que sí, que tenemos que renunciar para habilitar. Y precisamente, ¿qué pasa con el tema de la retroactividad? En la ley supuestamente no está permitido. El artículo 123 de la Constitución dice que la ley rige para lo venidero, no para lo anterior. Pero hay una cosa puntual. El órgano electoral estaría cometiendo el más grave error que pueda cometer, porque este órgano electoral, en otras palabras, la Corte Electoral de acá, en el 2010 dictó una resolución que dice que era legal su no renuncia y no inhabilitaba su candidatura. Y eso tiene el valor de calidad de cosa juzgada, formal y material. Este órgano electoral, que es el mismo, no puede volverse hacia atrás por dos principios, por la cosa juzgada y por el principio constitucional del 123 que rige para los posteriores. Una ley del 2013 no puede anular la del 2010, porque si no estaríamos que el 2020 van a decir los que se eligieron en el 2015 no vale su elección. Perfecto. Para finalizar, concejal, ¿a qué cargo va a postular en las próximas elecciones? No estoy preocupada, digamos, en cargo o qué es lo que voy a ocupar para las próximas elecciones, porque de donde esté voy a seguir trabajando. O sea, no es una preocupación el cargo. A mí la preocupación es cómo podemos manejar, cómo podemos dar seguridad a la persona que va y deposita su voto, que cree en la democracia, si tenemos toda esta... o sea, ya la Corte Electoral no tiene credibilidad, porque de verdad con todo lo que ha pasado ya no tiene credibilidad. Y con todo esto que vuelven a sacar, o sea, eso es lo que yo me preocupo. O sea, el tema de cargo, no estoy... Muchísimas porque de donde gracias. esté, igualito voy a trabajar. Perfecto, muchísimas gracias a ambos por esta entrevista. Nosotros tenemos que continuar con más a esta hora de la mañana. Le presentamos nuestro resumen de noticias.